Bienvenido a Creciendo junto al Pastor, donde podrás aprender a ser un mejor cristiano, un mejor líder y una mejor persona. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cómo estén escuchando este podcast. Estamos en el episodio número 1, hablando acerca de las etapas de desarrollo natural de iglesias hispanas aquí en Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar acerca de el proceso durante la plantación de una iglesia. Ya estuvimos hablando en el capítulo anterior acerca de qué debemos nosotros tener en cuenta antes de plantar una iglesia. Si no lo has escuchado, puedes ir a nuestro canal de podcast y allí entonces puedes buscar el capítulo 1 y puedes escucharlo. Es importante que lo escuches para que puedas seguir, tener la línea de lo que hemos estado presentando. En esta ocasión tenemos con nosotros igual al pastor Manuel Rosario, quien nos está compartiendo de sus ideas, sus conocimientos. El pastor es tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con la plantación de iglesia. En la ciudad de Nueva York también ha dirigido allí los proyectos de plantación de iglesia. Y queremos en esta ocasión hablar acerca de qué podemos hacer durante esa etapa, qué podemos hacer durante ese momento en el que ya entendemos por qué vamos a plantar una iglesia, pero ahora tenemos a ese pastor, a ese líder, a ese miembro de iglesia que el Señor le ha puesto en su corazón el llamado de plantar una iglesia en su comunidad o en alguna comunidad, pero no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar, no sabe qué pasos dar y está allí estancado, ¿no? Entonces quisiéramos ayudarle a que pueda tener por lo menos una idea. Así que, pastor, ¿usted qué piensa? ¿Qué piensa en este punto? ¿Qué cree que podemos hacer para plantar una iglesia, una persona que desde cero quisiera empezar? ¿Qué debemos de considerar y qué podemos hacer? Bueno, muchísimas gracias, pastor, amigo Rami. Un placer estar en este nuevo episodio. Bueno, llegan varias ideas a mi mente. Por ejemplo, puedo pensar rápidamente en por lo menos 3 aspectos que son muy importantes. Número 1, hay un proceso o un procedimiento administrativo, porque es una iglesia adventista del séptimo día que se va a plantar. Y cuando pienso en nosotros, veo rápidamente en ese proceso administrativo, hay unas formas que el pastor tiene que llenar. En nuestro caso, inician como grupo misión y se requieren por lo menos 15 personas. Eso se llena, se toma el voto de la junta, se somete al comité administrativo, ¿verdad? De la conferencia, el presidente, el secretario y el tesorero. Y así comienza esa trayectoria. O sea, ese es como el acta de nacimiento, para que todo esté claro. En ese formulario se habla del liderazgo, se le va a pedir algo de la visión, un poquito acerca de las finanzas, un poquito acerca del presupuesto, lo que van a pagar y toda esa parte. Ese es como un momentito, un aspecto administrativo. Otro aspecto tiene que ver ya con el grupo. Voy a pensar que es un grupo porque puede ser que sea una iglesia, digamos, de paracaídas, donde se está plantando donde no hay iglesia adventista, así se le llama, donde no hay presencia adventista. Es diferente a plantar en un lugar donde hay presencia adventista. Pero vamos a suponer que estamos plantando en un lugar donde hay presencia adventista o personas que viven cerca y van a estar
yendo Bueno, a ese lugar. Digamos que son algunos 15 y que comenzaron a hacer, digamos, está en el pre-lanzamiento. Están ok. reuniéndose como un grupo pequeño o como dos grupos pequeños y están teniendo reuniones generales e internas. Recuérdate que es una iglesia como una familia y Ujú, entonces hay una dinámica de vida que se da, hay cosas que hacer. Por supuesto, siempre, siempre, siempre se comienza con lo básico y lo básico es la oración. Lo básico es el estudio de la Biblia. Lo básico es la comunión. Lo básico es el ayuno. Esto es un tema netamente espiritual. Esto espiritual. no es como abrir un negocio. Ujú, Tiene elementos comunes, pero esto es un tema espiritual, ¿verdad? Y hay un tercer aspecto que yo diría, el aspecto administrativo sería uno, el aspecto ya del crecimiento de esta familia sería otro, donde hay tantas preguntas que responder. Ahí hay que hablar del modelo, ahí hay que hablar del ministerio que se le va a brindar a la comunidad en la que se está sirviendo, porque antes de plantar una iglesia se planta un ministerio de servicio, porque son iglesias comunitarias cuya filosofía es servir. Esa es nuestra filosofía aquí en la división norteamericana, y más que la división norteamericana en la Biblia. Bien, entonces aquí internamente los detalles internos, ahí tiene que ver mucho con el núcleo, tiene que ver con el calendario de lanzamiento, tiene que ver con la dinámica del culto, la dinámica del ujú, culto, tiene que ver con las reuniones. Hay lugares que los tienen templos rentados, que solo los rentan, por ejemplo, aquí en Nueva York se da mucho los sábados, y a veces nosotros de manera intencional los rentamos solamente los sábados para que en la semana se reúnan en grupos pequeños en las casas, pero todo eso tiene que ver. Hay una etapa de pre-lanzamiento también. y luego hay una etapa de lanzamiento. Incluso entre las dos hay algunos ensayos. Hay iglesias que ensayan sus cultos. Tú quieres tener Ujú, el culto, a mi modo de ver, el culto es una de las principales herramientas de discipulado, así que tú quieres tener un culto que sea inspirador. Entonces todo eso hay que verlo y la otra parte ya tiene que ver con los aspectos comunitarios, cómo la iglesia va a trabajar no en la comunidad o no por la comunidad, sino con la comunidad. Entonces tiene que haber un diálogo que se da con los actores sociales de donde la iglesia está. Recuérdate que correcto. la policía ha estado ahí por 100 años o por 50 años. Los bomberos han estado ahí por 25 años o 50 años o 100 años. Y así las distintas instituciones. Esta iglesia está llegando a esa comunidad, pero tiene que incorporarse, tiene que integrarse. Entonces, el tema de las entrevistas es importante, de las encuestas es importante, pero el día a día, el poder ir a la tienda, el poder ir al mercado, el poder entrar en conversación con las distintas comunidades que sirven hasta que la iglesia pueda incluso sentarse en ser parte de esas juntas del equipo que sirve en la policía, que sirven los bomberos, del Goodwill que está ahí en la comunidad y que sirve o que da ropa o que da comida o del food pantry o lo que fuera. Entonces la iglesia tiene que moverse en esos escenarios. Una Ujú, relación con la institución tiene que ser sumamente saludable, que los canales tienen que estar claros, tiene que definirse cómo se va a dar el tema del diezmo, de la ofrenda, qué pastor, eso es una parte, la otra parte es ya interna aquí con la vida de familia que tiene que desarrollarse, las actividades que se van a realizar y todas esas discusiones que son de inicio. Y a veces hay que comprar equipos, a veces el lugar donde tú rentas te facilitan los equipos. Y la otra parte yo diría sería como la parte externa ya la con la comunidad. comunidad. Pastor, algo que usted ha mencionado que veo que es sumamente importante es la parte de lo que tiene que ver con la oración combinada con el modelo.
a seguir. Creo que cuando se va a empezar a plantar una iglesia, esa idea surge en alguien, Puede ser en la mente de el pastor, el senior pastor, puede ser en la mente de algún líder de la iglesia, puede ser en la mente, incluso he visto casos en la mente de un miembro de la comunidad, alguien que dice, oiga, pero ¿y por qué ustedes no vienen acá y plantan una iglesia? Y esa persona ni siquiera es miembro de la iglesia. Y dice, oiga, ¿por qué ustedes no vienen acá y plantan una iglesia? Pero creo que lo que usted mencionó de la relación acerca de que no es un negocio que vamos a empezar, es una iglesia y es algo espiritual. Creo que la oración es algo sumamente indispensable en esta parte. O sea, el que tiene la idea, el que surgió en su mente de plantar una iglesia, entonces debe de alimentar esa idea a través de la oración. A lo mejor poner esto en oración en su grupo pequeño, si asiste a algún grupo pequeño, a lo mejor ponerlo en oración los miércoles en los cultos de iglesia. Bueno, quisiera que oremos porque el Señor ha puesto algo en mi corazón de querer plantar una iglesia o empezar una iglesia, etcétera, etcétera. Y también lo que tiene que ver con esa parte administrativa que usted me mencionó. Sea quien sea que le surja la idea, es sumamente importante tener el apoyo de la iglesia, del senior pastor, de la administración. Y al estar allí en ese punto, a lo mejor vas a recibir todo el apoyo, toda la ayuda, toda la orientación de la iglesia. Y en ese caso es lo que usted mencionó también, lo que tiene que ver con el modelo. Hay iglesias que inician, no sé, yo he escuchado muchos casos raros, se pudiera así decir, de cómo una iglesia empezó en un bar. No sé si usted ha escuchado ese caso, que hay iglesias que han empezado en un bar, donde una persona en una ocasión, había un señor, un dueño de un bar, que las personas que iban a tomar al bar se quedaban allí en el bar borracho y amanecían allí dormidos. Y al otro día las personas le decían al dueño del bar, oh, ya yo no quiero seguir tomando, yo necesito ayuda, mi vida no sirve. Entonces este señor dueño del bar llamaba a un amigo que él tenía que era pastor de la iglesia, para que fuera a orar por esa persona en la mañana, ya después que el bar había cerrado. Entonces eso se convirtió en una costumbre. Ese pastor iba a ese bar por la mañana a orar por estas personas que a veces se quedaban ahí. Empezó un estudio bíblico con estas personas que iban al bar, y ya luego dejaron de tomar, dejaron de ir al bar en las noches, pero sí iban al bar en la mañana. Y entonces ahí en la mañana oraban, estudiaban la Biblia, y allí surgió una iglesia. O sea, surgió una iglesia desde un bar, ¿no? Y a lo mejor pueden existir diferentes modelos. A un grupo pequeño que se está reuniendo en una comunidad y decide, bueno, aquí vamos a empezar una iglesia, ya somos 8, ya somos 10, y la comunidad es grande, hay muchas fuentes de ingreso, hay muchas personas que están llegando. O a lo mejor simplemente un pastor se propone, vamos a ir a esa ciudad, en esa ciudad no hay presencia adventista, no hay nadie, así que vamos a ir allá. Entonces, eso que usted mencionó realmente es sumamente importante. Orar, la oración, para que el Señor te dé la sabiduría, te motive a los que están a tu alrededor. Lo que tiene que ver con el modelo, escoger bien cuál sería el modelo, el estilo que vas a escoger para plantar esa iglesia, cuál es el modelo que vas a seguir, y la parte administrativa también de presentar este proyecto a la administración, a la iglesia. Usted mencionó la parte del núcleo también, formar el núcleo de la persona con quien vas a trabajar, el equipo con quien vas a trabajar, preparar a esas personas, capacitarlos, sentarse, planificar, hacer un plan y involucrarse con la comunidad. Estás escuchando Creciendo junto al Pastor. Un error que cometen muchos grupos, Pastor, no sé si
usted ha tenido esa experiencia, es de que apenas son grupos, apenas un grupo pequeño, todavía no está ni siquiera organizado y, y quieren comprar un edificio. So, ¿usted qué piensa sobre eso? ¿Cómo ve eso? Todavía no es un grupo y se quiere comprar un edificio, o todavía, por ejemplo, no es un grupo organizado, pero quieren empezar teniendo todos los departamentos que el manual de la iglesia presenta, desde todos los ancianos hasta siendo todos los departamentos, ministerios, o sea, planifican tenerlo todo. ¿Cómo usted ve eso? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted al respecto en esta parte que tiene que ver con la preparación interna del grupo antes de ser lanzado? Bueno, en primer lugar, indicarte que la pandemia nos demostró que podemos plantar iglesias sin necesidad de templos físicos. En muchos lugares, por más de un año, las iglesias siguieron hacia adelante, incluso con los templos cerrados. Claro, claro. Eh, yo pienso que en nuestra experiencia aquí en Nueva York, en un estudio que hicimos, nos dimos cuenta que uno de los aspectos que más había afectado en tiempos atrás el desarrollo de la plantación de nuevas iglesias fue precisamente ese deseo, muchas veces extemporáneo, de entrar en un compromiso financiero que la iglesia no podía solventar. Especialmente en estas ciudades, comprar un edificio es extremadamente caro. Tú estás hablando de millones de dólares. Pero no Claro. solamente comprarlo, sino mantenerlo. Ese es el Porque tú punto. tienes que pagar seguro, tú tienes que vivir adaptándote a los nuevos códigos y regulaciones de la ciudad en términos de parqueos, de ascensores. Es una situación bastante dramática. Que yo diría, El, pastor, disculpe que le interrumpa, yo diría que para un grupo que está empezando, eh, entrarse en ese compromiso, yo diría que es desenfocarse de la misión en ese momento, totalmente, porque esto absorbe demasiado tiempo, fuerza para un grupo pues que apenas está empezando, ¿no? totalmente, totalmente. Por eso vuelvo a la parte de a la parte conceptual. ¿Por qué estamos plantando? Aquí particularmente trabajamos con la idea de una cultura de multiplicación. ¿Por qué los hermanos que plantan una iglesia quieren entrar inmediatamente a comprar un edificio? Porque se Entiende que eso es nos la iglesia. entiende que eso es éxito y todo el mundo Yeah. quiere ser exitoso. Ahora, eso ha demostrado que lo que hace es detener el crecimiento. Yo recuerdo que en los primeros 4 años de lanzar el movimiento de plantación de iglesia, nosotros alquilamos aquí 29 templos, 29 templos evangélicos de distintos contextos. Para ciudades grandes como esta, para ciudades muy pobladas como esta, funciona muy bien. Nosotros tenemos, por ejemplo, iglesias en Manhattan que pagamos $1,500 y nos permiten usar los equipos y demás. Así es que, por eso digo, tienes que definir en esta primera fase qué tú quieres, cuál es la idea, eh, definir una ruta de multiplicación. Entonces, ¿dónde se consigue eso? Se consigue con el grupo núcleo. Ese grupo núcleo o ese núcleo tiene que pasar por lo general por un proceso. En la división norteamericana hay una senda que le han llamado Acts, como Hechos de los Apóstoles.
como el libro, ¿verdad? ACTS, hechos, acts. Entonces ellos le llaman assessment, coaching, training and sending. El sending lo han cambiado por algo más, pero primero assessment. Porque no es lo mismo. Imagínate que tú tienes 15 personas que van a plantar, pero los 15 no son necesariamente el núcleo. Hay personas que pueden ayudar en una plantación, pero que no deben ser parte del núcleo, porque ellos tienen cualidades o actitudes o situaciones. Por lo general, nosotros hicimos varios entrenamientos con el pastor Dr. Gerson Santos y otros más, y hacíamos un assessment, una evaluación de esos plantadores. Que con ellos conversábamos, hacíamos retiros con ellos. Y yo recuerdo que hay un instrumento que se llama que lo desarrolló Anthony Wagner, el cuestionario del anciano, que ahí te hacen preguntas muy específicas. Hay algo que tiene que ver con, usábamos un test de dones, otro que se llamaba DISC, o que se llama DISC, que es de tus cualidades como persona, ¿verdad? De quién tú eres como persona. Así que esa parte es sumamente importante. Otros detalles, por ejemplo, nosotros muchas veces queremos plantar una reproducción exacta de la iglesia madre, pero resulta que mis hijos no son como yo. O sea, mis hijos tienen facciones mías, características, tanto de actitud, de carácter, de formación, como de físico, pero no son como yo, no son distintos. Ellos están en otro contexto, están en otra generación. Entonces, no, hay iglesias que nosotros hemos animado a que se planten en la tarde. Por ejemplo, si tú tienes una iglesia mediana y esa iglesia no está en condición, digamos, de enviar 15 o 20 personas por muchas razones. A veces precisamente el tema es el mortgage, que dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer si tenemos un pago? Entonces, lo que estaba supuesto a ser una bendición se ha convertido en una retranca para la misión, porque te detiene o se asumieron compromisos que nunca debieron asumirse a veces, y pasa por ejemplo en el matrimonio. A veces un matrimonio se apresura a comprar una casa porque entiende que esa casa le va a dar estabilidad al hogar, y esa casa lo que se convierte es en la maldición, y se pierde la casa, se pierde el matrimonio, se pierden los hijos y se pierde todo. Entonces, ese es un detalle. Pero nosotros, por ejemplo, hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay elementos de cooperación que se pueden hacer. Nosotros, por ejemplo, como al tener varias iglesias de varios ministerios, nosotros, por ejemplo, tenemos, recuerdo una iglesia hispana que está en el área de Brooklyn, y esa iglesia hispana está rodeada también por muchas personas de la India, y entonces le facilitaron el templo a esa comunidad, y esa comunidad plantó una iglesia ahí en la tarde, el mismo sábado, de la iglesia hispana adora en la mañana, esa iglesia de indios, de hindúes o indios, ¿verdad? Adora en la tarde. Hay un modelo, por ejemplo, que se utiliza muchísimo, y es cuando tú facilitas un equipo, o lo que se llama migración de equipo. Digamos que tú tienes una iglesia en un lugar y quieres plantar en otro lugar. Bueno, o lo que sería como una escuela sabática filial, como en la tradición, donde tú vas y plantas en la tarde, o esos 15 hermanos están trabajando, o a veces le prestas personas por un determinado tiempo. Quiero como que aclaremos un poco esta parte, por el hecho de que una iglesia madre que se preste para hacer esto, enviar a un equipo o sacar a un grupo de personas, ¿qué considera usted cómo debería ser esta iglesia madre? ¿Cree usted que cualquier iglesia madre, sin importar los miembros que tenga, sin importar sus finanzas, está capacitada para plantar una iglesia, para mandar a un grupo de personas? ¿O cree usted que para una iglesia madre poder hacer esto, debe estar primero saludable, o tiene que tener ciertas condiciones para poder hacer esto? Porque le hago la pregunta porque he visto, por ejemplo, iglesias
que son 50 miembros. Ujú. Pero hay un grupo pequeño de 5 hermanos que quieren plantar una iglesia en otra ciudad, en otro lugar. Pero la iglesia madre solo apenas tiene 50 miembros. El presupuesto no le alcanza ni siquiera para sostenerse ellos mismos. En esa ocasión, ¿usted qué piensa? ¿Cree usted que hay alguna recomendación para las iglesias madres o en qué punto, en qué momento una iglesia madre está apta para enviar, plantar otra iglesia, para enviar a un grupo? ¿Usted qué piensa sobre eso? Bueno, aquí, esa pregunta es muy importante. Aquí hay dos detalles y hay que mantener, a mi modo de ver, el equilibrio. Porque hay un grupo que dice, no, tenemos que concentrarnos en revitalizar la iglesia. Y entonces, cuando esa iglesia esté revitalizada, esa iglesia esté fuerte, entonces vamos a plantar. El problema es que ese momento de revitalizar esa iglesia nunca llega. Y se está buscando una especie de perfección, que esa perfección nunca va a llegar. La iglesia siempre va a tener altas y siempre va a tener bajas. A mí me gusta muchísimo la idea de que hay que prepararse siempre. Lo único que yo no creo es que la preparación dura años. Yo recuerdo que Estel dijo, no, yo voy a orar 3 días, yo voy a orar 3 días, ustedes oren 3 días y vamos. Yo no estoy hablando de 3 días literales. Lo que estoy diciendo es que yo creo que cualquier iglesia que se le transmite la visión, porque es que tiene que haber una visión, o sea, hay un sentido de urgencia, es que la gente se está muriendo, es que hay un mandato de Dios a multiplicarnos. La gran comisión es multiplicación. Después de la creación, el Señor dijo, fructificad, multiplicad y henchid la tierra. Después de la redención, el Señor dijo, id y haced discípulos, que es lo mismo, fructificad, multiplicad y henchid la tierra en un contexto espiritual. Ahora, es lo primero. Lo segundo, tú tienes que saber que es correcto. Una iglesia enferma va a producir una hija enferma. Necesita una iglesia saludable y hay herramientas que ustedes van a discutir aquí en otros podcasts, como por ejemplo desarrollo natural de iglesias, hay un nivel, a veces en la vida real, una madre enferma da una hija saludable. Quizá contradiciéndome un poco, a veces una madre incluso hasta con SIDA tiene un hijo que no tiene SIDA. Entonces, hay que ver cada detalle, hay que estudiar cada lugar, hay que trazar una estrategia y ahí viene la función del liderazgo, el liderazgo a nivel del ministerio, a nivel de la conferencia, ver dónde estamos, qué potencial tenemos. A veces no es una sola iglesia, 2 iglesias pueden juntarse, 2 pastores, 2 distritos, pero hay que tener una mentalidad del reino, no una mentalidad de isla, no una mentalidad distinta. Muy interesante eso, Pastor. Esto aclara muchas cosas, la verdad, de que no hay que, o sea, no podemos limitarnos a decir, bueno, no, hasta que esta iglesia sea perfecta, vamos a empezar otra iglesia. El ideal sería eso, ¿no? Que la iglesia esté bien saludable, que la iglesia esté bien para empezar la otra, pero si en dado caso que no se da y hay la oportunidad o la posibilidad de iniciar en otra iglesia, pues adelante. Eso es algo que el núcleo, ¿no? El que tiene la visión de plantarlo, lo miraría. Ya para cerrar esta parte, Pastor, otra pregunta que quisiera hacer es al respecto del lugar donde se va a plantar. He visto eh, personas con el interés, con el deseo de plantar iglesia en ciudades, por ejemplo, donde la población hispana en ese lugar es de 300 miembros, es de 60 miembros, 50 miembros. La economía está muy por debajo de lo regular. Las fuentes de ingresos en ese lugar allí son nulas, no hay fuente de ingresos, pero viven algunas familias allí, adventistas, y entonces pues tienen el deseo, la intención de plantar una iglesia allí. ¿Usted qué piensa al respecto de la ciudad? ¿Hay que tomar a consideración ciertos aspectos en la ciudad o cualquier ciudad es un blanco para plantar una iglesia? ¿Se puede plantar una iglesia sin importar las condiciones allí? ¿Usted qué cree sobre esto? Yo creo que toda comunidad tiene derecho a recibir el evangelio. Creo que cada comunidad debe de tener
un foco de luz, debe de haber en vez en palabras de Elena de White, en vez de que haya tantas luces brillando en un solo lugar, pienso que debe haber luces en distintos lugares. Ahora bien, nosotros tenemos, no necesariamente tú tienes que plantar una iglesia en el concepto que nosotros tenemos de iglesia con toda la estructura, porque tú tienes la herramienta de los grupos pequeños, tú sabes. Tú tienes los grupos en las casas. Tú tendrías que ver cada contexto, tú tendrías que ver cada situación. La realidad es que la plantación de una iglesia con todas las de la ley implica recursos, implica una serie de estructuras. O sea, tú tienes, las iglesias necesitan tener un pastor. Esa tiene que ser atendida. Yo creo que nosotros podemos, las iglesias establecidas que son responsables, y por eso cuando nos vamos a presentar a un pastor, le decimos al pastor, no, lo estamos trayendo aquí porque este es el lugar más fácil que tenemos, pero este pastor no es para esta iglesia, estamos trayendo a este pastor a esta comunidad. ¿Ok? Entonces el pastor se lleva a una comunidad. Yo creo que hay que volver a delimitar los lugares, a delimitar, y que cada iglesia sepa cuál es el territorio que se espera que ellos evangelicen, o cada distrito. ¿Ves? Y no creer que la única forma de llevar el evangelio a un lugar es estableciendo una iglesia con todas las de la ley. Yo creo que una comunidad donde hay 300 personas se puede plantar una iglesia, por lo mejor sea una iglesia en el hogar, ¿correcto? Hay que ver si está en esa condición, porque si vas a comenzar alquilando un templo y todas esas cosas, yo creo que esa comunidad primero tiene que probar, porque a lo mejor tú colocas un grupo pequeño y ese grupo pequeño crece tanto y a lo mejor se te convierte media ciudad. Eso ha sucedido. Por eso es un tema de oración. No hay una matemática como para tú descartar y decir, oh, si tiene menos de 25,000 no entro porque yo necesito. No, es un tema espiritual. Pero hay que verlo y hay que entender que hay varios modelos. Por ejemplo, hay lugares como Cuba que funciona muy bien el tema de las casas hogares. ¿Ok? Y me refiero de las casas iglesias, me refiero a casas iglesias, no, o sea, casas iglesias. ¿Ok? Estos son estructuras que se pueden ver y que se pueden chequear aquí para lugares. Pero cuando Elena White habla de plantar, ella habla de que hay que plantar en cada ciudad, en city, en cada town y en cada village, en cada villa. O sea, en cada lugar debe de haber una luz del evangelio. Ah, excelente, excelente. Así que básicamente no hay algo que defina de manera general o que limite a decir no, aquí no se puede, o a decir sí, sí, aquí sí se puede. O sea, en todo lugar puede haber iglesia, lo único que no van a haber iglesia con la misma estructura, ¿no? De manera general. A lo mejor hay iglesias que van a tener toda la estructura, que el manual de la iglesia presente, y van a tener todos sus departamentos con todos sus miembros, y a lo mejor habrán lugares donde hay iglesia, pero no tendrá toda esa estructura, no tendrá toda esos ministerios, pero que igual funciona como un refugio espiritual. Para cerrar, Pastor, algunas ideas así rapidito que usted tenga acerca de qué puede hacer una persona, que pueda hacer un núcleo, que puede hacer un grupo plantador para poder darse a conocer en la comunidad, para predicar el mensaje y motivar a la gente a congregarse. Algunas ideas así rapidito que usted recomiende. Bueno, hay que mezclarse con la gente, hay que ir a los lugares donde se vende comida, hay que introducirse de manera formal en las instituciones, hay que preguntarles cuál es la necesidad que hay en ese lugar. Esa es la parte más importante, porque ese es el tú a tú, a mi modo de ver. Hay otros recursos que se pueden utilizar, se pueden hacer ya estudios administrativos como el DOFA, el FODA, donde tú estudias a lo interno y a lo externo, porque las oportunidades y las amenazas que tú tienes son aspectos externos. Hay páginas, por ejemplo, hay City Data o City Data,
Está en Google, tú buscas City Data y tú colocas ahí tu zip code y entonces te va a dar las características demográficas del lugar donde tú estás, y entonces tú vas a poder ver, y en función de esas estadísticas tú puedes servir y trabajar y definir rápidamente un ministerio de servicio. Antes de plantar una iglesia se planta un ministerio, y ese ministerio es en función de las iglesias de la comunidad, y no hay que hacerlo solo. Un ministerio no es que estamos solos, sino puede ser que estamos colaborando con alguien, porque la clave no es trabajar por la comunidad ni en la comunidad, sino con la comunidad. La iglesia es sal, y la función de la sal es mezclarse. Por buena que es la sal, nadie come sal sola. Pastor, eso de llegar a un lugar y solo ir puerta por puerta, dando estudio bíblico, y puerta por puerta invitando a la gente a que venga al culto, ir puerta por puerta, invitar a la gente a una semana de profecía, de salud, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que con eso es suficiente para plantar una iglesia, o necesariamente hay que hacer algo diferente combinado con la predicación de esta manera? La Biblia dice que todo tiene su tiempo, y que todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora. Todo eso que usted ha mencionado es bueno. Sin embargo, cuando vemos el método de Cristo, que es el único que da resultado para llegar a la gente, hay un proceso anterior a decirle a la gente, sígueme. O sea, hay un proceso anterior, y está mezclarse, está crear se llaman los networks, las redes. El Salvador se acercaba con la gente como que quería hacerle bien, mostraba simpatía, tenía sus necesidades, se ganaba su confianza, y entonces le decía, sígueme. Entonces le invitaba a la campaña, entonces le invitaba. Entonces yo entiendo que hay una fase previa. La apertura social precede a la apertura espiritual. Siempre es así. Correcto. La gente se abre socialmente, no se abre espiritualmente. Y como te digo, eso ha funcionado en el pasado. Es más difícil que funcione ahora, pero yo sigo creyendo, yo sigo apostando a que esto es un asunto espiritual, de conversación, de comunión, y que Dios te va a tener un plan escrito, porque si no está escrito no hay plan. Entonces Dios te va a ir mostrando el camino. Así que atender las necesidades de la comunidad antecede a la predicación. Jesús iba por la sinagoga enseñando, Jesús predicaba, y Jesús sanaba, atendía las necesidades de las personas. Y como siempre le digo a mis miembros de la iglesia, no es que sirvamos a la comunidad ni atendemos las necesidades de la gente para que la gente venga a la iglesia, ni para que la gente acepte a Cristo. Eso no es comprar a la gente, lo hacemos porque Jesús lo hizo y porque hay que hacerlo, y como resultado de eso, entonces la gente se acerca a Cristo Jesús. Así que aquí el pastor Rami Robles con ustedes, el pastor Manuel Rosario les acompañó en este capítulo. Dios le bendiga. Has escuchado Creciendo junto al Pastor.